Justo cuando el avión estaba a punto de aterrizar, perdimos por completo el contacto con la torre. La pista estaba repleta de zombies que se despedazaban salvajemente, y el combustible apenas daba para menos de media hora de vuelo. En la cabina, algunos intentaban abrir las puertas a la desesperada, para escapar, mientras que otros se oponían rotundamente. El caos estaba a punto de estallar, y yo, como comandante, tenía que guiar a los 47 pasajeros en una ciudad completamente devastada para intentar sobrevivir. Pero fuera del avión, lo que nos esperaba no era un rescate, sino una decisión mucho más aterradora que la muerte. Jamás olvidaré aquella tarde. La voz de la torre de control de Hyman se apagó de golpe a las 3:17 de la tarde. El rostro del copiloto se desencajó. Repitió la llamada 3 veces, pero lo único que obtuvimos, de vuelta, fue un estático y sepulcral silencio de radio. A través del cristal de la cabina, vi que algo se movía en la pista. No era el coche de guía, sino un grupo de siluetas despedazando algo. El altímetro marcaba 800 pies. Las cifras del indicador de combustible me encogieron el corazón. Nos quedaban 2,3 toneladas. Desde la parte trasera de la cabina llegó el primer grito. En ese momento supe que ellos también lo habían visto. Torre de Hyman. Aquí el vuelo HC-327. Solicitamos autorización de aterrizaje. La voz de Xiao Zhou temblaba. Era la cuarta vez que llamaba, pero solo había estática. Nada más que estática. Me llamo Chen Yuanshan. Tengo 35 años y llevo 7 cubriendo esta ruta entre Yunchuan y Hyman. En estos 7 años, jamás me había quedado totalmente incomunicado con la torre. Sintoniza 121,5. Le quité el comunicador de las manos. La frecuencia de emergencia que monitorizan todos los aviones. Si quedaba alguien vivo, nos oiría seguro. A todas las unidades, aquí, el vuelo HC-327, a 15 millas del aeropuerto de Hyman, descendiendo por debajo de 5.000 pies. Solicitamos respuesta de cualquier unidad. Pero seguía el silencio absoluto. A Xiao Zhou le goteaba el sudor por la frente. La frecuencia de emergencia, las frecuencias de tierra, todas mudas. Eché un vistazo al panel de instrumentos. Todo parecía normal, excepto las comunicaciones por radio. No, espera. Hay algo más que no cuadra. Mira ahí abajo, dijo Zhou, señalando a la derecha. Entre la fina capa de nubes, el perfil de la ciudad de Hyman se iba aclarando. Eran las 3:30 de la tarde, y en esta ciudad de 2 millones de habitantes casi no había coches, moviéndose por las calles. A 3.000 pies de altura, la pista se veía con total claridad. La pista 85. Una pista en la que podría aterrizar con los ojos cerrados. Pero el coche de guía estaba mal colocado. Se había quedado cruzado en mitad de la pista de rodaje, todo torcido. ¿Qué es eso? La voz de Xiao Zhou cambió de tono. Hay gente en la pista. No, espera. No es gente normal. Sus movimientos no son normales. Tienen una postura extraña. ¿Qué están despedazando? Altitud. 1.500 pies. Se escucha un alboroto en la cabina. Los pasajeros de la ventanilla lo han visto. Presiono el botón de la megafonía, haciendo un esfuerzo para mantener la voz firme. Debido a un fallo temporal de comunicación en tierra, procederemos al aterrizaje, siguiendo el protocolo estándar. Por favor, abróchense los cinturones de seguridad y plieguen sus bandejas. Xiao Zhou me mira. ¿De verdad vamos a aterrizar? No tenemos combustible para ir al alternativo. Señaló. El indicador de combustible. 2,3 toneladas. Nos da para volar 40 minutos como máximo. El aeropuerto alternativo más cercano es Qingshan, y solo la ida nos llevaría 35 minutos. Si tampoco podemos aterrizar en Qingshan. Tren de aterrizaje abajo, tren de aterrizaje abajo. 3 luces verdes. Las manos de Xiao Zhou tiemblan. Altitud, 500 pies. Ya lo veo con claridad. Esos no son operarios de tierra. Tienen la ropa hecha jirones. Se mueven de forma extraña y se abalanzan sobre el suelo como si fueran bestias. Lo que hay en el suelo son cadáveres.
Abortamos el aterrizaje. Xiao Zhou casi está suplicando. ¿Y a dónde iríamos si lo hacemos? Altitud. 200 pies. Debo concentrarme. No importa lo que esté pasando en tierra. El avión tiene que tomar tierra a salvo. 47 pasajeros. 4 tripulantes. Confían en que los lleve a casa. 50. 40. 30. 20. Indica la voz automática de altitud. Siento la sacudida de las ruedas principales al tocar tierra. Algo familiar y a la vez extraño. Las reversas se despliegan. Aplico frenos. La velocidad desciende. 100 nudos. 80 nudos. 60 nudos. Lo que veo pasar por la ventanilla hace que se me retuerza el estómago. En la plataforma hay cuerpos tirados por todos lados. En los cristales del Finger quedan huellas de manos de un color rojo oscuro. Y luego están esos seres en movimiento que corren directos hacia nosotros. Giro a la izquierda por Eco 3. Mi instinto profesional me empuja a seguir pilotando. En la calle de rodaje hay un obstáculo, un autobús de traslado volcado, con equipajes esparcidos a su alrededor. Lo esquivo y continúo el rodaje hasta una posición remota. Tomo una decisión. No podemos acoplarnos al Finger. Es demasiado peligroso. El puesto 16 está lejos de la terminal, y en el instante en que apago los motores, el mundo se sume en un silencio aterrador. No hay personal de tierra, ni señales de guía. Solo se escuchan unos rugidos lejanos y distorsionados. Yo aspiro aire profundamente y vuelvo a conectar la megafonía de cabina. Estimados pasajeros, les habla el comandante Chen Yuanshan. Debido a una situación excepcional en tierra, les ruego que permanezcan en sus asientos temporalmente. Por favor. Cálmese, por favor, cálmese, dijo señalando por la ventana. Mire ahí fuera. ¿Qué narices son esas cosas? Todos se giraron hacia la ventana. Había un infectado subido al ala del 737, mordiendo algo. Estaba demasiado lejos para verlo bien, pero ese movimiento, esa postura, no era la de un ser humano. Al fondo, una mujer empezó a llorar. Tenemos que salir de aquí. La voz del señor Lee se hizo aún más fuerte. ¡Pilote el avión! Despegue ya. Tuve que decirles la verdad. No tenemos suficiente combustible. La cabina entera se quedó en un silencio sepulcral. ¿Cómo que no hay suficiente? Preguntó un hombre de mediana edad con gafas. Ahora mismo nos quedan 2,3 toneladas de combustible. Solo nos da para volar 40 minutos. Expliqué, intentando mantener la calma. El aeropuerto más cercano está a 35 minutos, y encima no. Sabemos cómo están las cosas allí. ¿Y entonces qué hacemos? Repostar. Señalé. Hacia la ventana, a 200 metros.
Cuando sobrevivir es el único objetivo, ¿qué queda que no podamos dejar atrás? Miré la foto de mi familia en la cabina. Las sonrisas de mi mujer y de mi hija de repente se sentían tan lejanas. ¿Cómo estarán ahora? ¿Acaso Yunchuan estará igual? No, no puedo pensar en eso. Tengo que sobrevivir. Tengo que salvar a esta gente, aunque solo haya una mínima esperanza. La temperatura en la cabina estaba subiendo. Al apagar los motores, el aire acondicionado dejó de funcionar. El calor de más de 40 personas y su respiración hicieron que el espacio cerrado se calentara rapidísimo. Solo. Había pasado una hora, y la gente ya empezaba a sudar. ¿No podemos abrir la puerta para que entre algo de aire? Preguntó una mujer de mediana edad de la 128B, abanicándose con la tarjeta de embarque. No se puede, dijo Xiao Chen con total firmeza. ¿Por qué? Salí de la cabina de mando. Fuera, el cielo empezaba a oscurecerse, y las siluetas de los infectados vagaban por la pista. Enciende la energía auxiliar, le dije a Xiao Zhou. La APU consumirá combustible, pero ponla 10 minutos para ventilar. La unidad de energía auxiliar se encendió, y el aire volvió a funcionar. Se oyó un suspiro de alivio en la cabina, pero yo sabía que esto era solo temporal. A ver, escuchen todos, dije de pie, en medio del pasillo. Necesito explicarles cuál es nuestra situación. Todas las miradas se clavaron en mí. Lo primero, ya han visto lo que hay fuera. Esos infectados muestran una gran agresividad. La puerta de la cabina es nuestra única defensa. ¿Infectados? Preguntó un chico que parecía universitario. ¿Es algún tipo de virus? No sé exactamente la causa, fui sincero. Pero por lo que estamos viendo, si te atacan, te infectas. Varias personas ahogaron un grito. Lo segundo es el tema del combustible, dije señalando. Por la ventana. Nos quedan 2,3 toneladas, pero nos ha llegado el aviso de que hay una zona segura en la isla de Qingyu. Necesitamos 3,5 toneladas. Para llegar allí, falta 1,2, calculó rápido alguien mentalmente. Eso es. Así que tenemos que repostar. ¿Y cómo lo hacemos? Preguntó el señor Li, poniéndose en pie. Acaba de decir que ahí fuera hay más de 20 de esas cosas. El camión cisterna está en el puesto de estacionamiento número 4. A 200 metros, dijo Lao Zhang pensativo. 200 metros, si tuviéramos cobertura. No sería imposible. ¿Estás loco? Le espetó el señor Li, mirándolo fijamente. Salir de aquí es una muerte segura. ¿Y tienes tú una idea mejor? Los dos se desafiaron con la mirada. Ya basta, alcé la voz. No es momento de pelearnos entre nosotros. Necesito que todos piensen con la cabeza fría. ¿Pensar en qué? Gimoteó una oficinista entre sollozos. Nosotros no sabemos hacer nada de eso. Miré a cada uno de ellos. Les prometo que haré todo lo posible para sacarlos de aquí. Palabras vacías, resopló el señor Li. En ese momento, un hombre que llevaba un mono de trabajo negro levantó la mano. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿El camión cisterna necesita llave? Buena pregunta. Miré a Xiao Zhou, que sacudió la cabeza, inseguro. El hombre del mono de trabajo continuó. Me llamo Zhao Gong. Antes trabajaba en el aeropuerto. Las llaves de los vehículos de tierra se suelen dejar en 2 sitios, en la cabina, sobre el parasol o en la sala de descanso del personal de tierra. ¿Y dónde está esa sala? Bajo la puerta de embarque número 3, a una distancia. Miró por la ventana de unos 150 metros. Está más cerca que el camión, pero el problema, Zhao Gong se acarició la barbilla, es que, aunque consigamos la llave, el manejo del camión requiere conocimientos técnicos. La conexión de la manguera, el control de la presión, la regulación del flujo. Como salga algo mal, puede haber un accidente. ¿Tú sabes hacerlo? En teoría sí, pero nunca lo he hecho en la práctica. Al menos tenemos un plan. Hay otro problema, intervino Xiao Chen. El ruido de la APU. ¿No atraerá a esas cosas? Nada más decir esto, desde el exterior, llegó un fuerte golpe. Un infectado estaba aporreando el fuselaje del Moon 73.
7 más cercano. Atraídos por el ruido de la unidad de potencia auxiliar, más infectados empezaron a congregarse hacia allí. «¡Apágalo!», ordené. De inmediato. Xiao Zhou corrió hacia la cabina, y a los pocos segundos, la APU se detuvo. La cabina volvió a quedarse sofocante. Pero ya era tarde. 7 u 8 infectados rodeaban ya el 737, golpeándolo con furia. Uno de ellos trepó por la escalerilla e intentaba colarse por aquella puerta abierta. Son sensibles al sonido, observó Lao Chang. Atento. En realidad, esto es una oportunidad, apuntó Zhao Gong. Si usamos el ruido para distraerlos, podremos ir a por las llaves. ¿Y quién va a ir a suicidarse?, preguntó el señor Li, con tono burlón. Yo iré. El que habló era un joven sentado en el asiento 35A. No parecía tener ni 30 años. Vestía ropa de deporte y se le veía muy fuerte. ¿Quién eres? Xu Qiang, entrenador personal, respondió mientras se ponía de pie. 我跑得快，跑得快没用。李总泼冷水，一个失误就完了，总比在这里等死强。 ¿Quién dice que nos vamos a quedar de brazos cruzados?, insistió el señor Li alzando la voz. Vendrán a rescatarnos. La policía, el ejército. Seguro que vendrán. Echa un vistazo ahí fuera, dijo Xu Qiang, señalando hacia la terminal. Si de verdad hay un rescate en marcha, ¿por qué? ¿No hay ni un solo avión? Tenía razón. En todo el aeropuerto, aparte de nosotros y aquel 737, no se veía ningún otro aparato. Aquello no era normal. No tenía ningún sentido. El aeropuerto de Haimen, que solía tener una media de 300 vuelos diarios, estaba completamente desierto. Quizás los hayan cancelado todos, susurró alguien. O puede que toda la ciudad esté. Otra persona no pudo terminar la frase. El pánico se propagaba y varias mujeres empezaron a sollozar. Algunos rebuscan en sus bolsos, intentando encontrar medicinas, y otros intentan llamar por teléfono con desesperación. Como es lógico, no hay cobertura. Todo está en silencio. 我不得不提高音量。现在是下午5点，我看了看表。 Antes de que oscurezca, tenemos que tomar una decisión. O buscamos la forma de conseguir combustible para irnos, o pasamos la noche aquí esperando una ayuda, que probablemente nunca llegará. Votemos. Chen me lo sugirió y yo estuve de acuerdo. Le pedí a Chen que repartiera papel y bolígrafo. 10 minutos después, ya teníamos el resultado. 31 votos a favor de buscar combustible y 16 a favor de esperar el rescate. La mayoría manda, dije. El señor Li tenía una cara terrible, pero no dijo nada. Y bien, ¿quién está dispuesto a salir conmigo? Apenas terminé de hablar, Joe fue el primero en levantarse. Yo. Voy contigo. No, tú no. Tienes que quedarte en la cabina. Entonces iré yo. Lao Zhang se puso de pie. Y yo también, dijo Zhao Gong levantándose. Xu Qiang, Lao Zhang, Zhao Gong y yo. Éramos 4 personas en total. 太多人目标太大。老张分析，建议 Nos dividiremos en 2 grupos. Uno hará ruido para distraerlos y el otro irá a por las llaves. Tiene sentido, dijo Lao Zhang. Xu Qiang y yo haríamos de cebo para atraerlos. Y el capitán, con Zhao Gong, irían a por las llaves. ¿Y por qué? ¿Punto lo decidís vosotros? Saltó de nuevo el señor Li. ¿Por qué deberíamos confiar? ¿Punto en vosotros? Porque nosotros sí estamos dispuestos a arriesgarnos, le espeté. Si tú no te fías, puedes salir ahí fuera tú mismo. Y se calló de inmediato. Necesitamos armas, dijo Lao Zhang, mirando a su alrededor. En el avión no había armas, pero sí herramientas. Chen trajo unos soportes metálicos del carro de comida, que servirían como porras. El hacha de bomberos estaba en la cabina. Cogí una. ¿Cómo nos comunicamos?, preguntó Xu Qiang. Con las linternas, respondió Chou, mientras sacaba la linterna de emergencia. 3 destellos cortos, 3 largos y 3 cortos. La señal de socorro. El sol ya estaba muy bajo. Su luz anaranjada lo teñía todo, de un color rojo sangre. Las sombras de los infectados se alargaban cada vez más, como tentáculos de una pesadilla. Íbamos a salir por la puerta de la bodega, decidí. Que hiciéramos el menor ruido posible.
La compuerta delantera de la bodega estaba en el fuselaje, por lo que desde la cabina no se veía nada. Antes de salir, Chen me dio una botella de agua. «Vuelve. Punto con vida, por favor». Le temblaban las manos. «Lo haré». En realidad, yo tampoco. Estaba seguro, pero tenía que mostrar firmeza. De lo contrario, el pánico nos devoraría a todos. De camino a la bodega, las miradas de los pasajeros se clavaban en mí como agujas. Había esperanza, duda y mucho miedo. Una niña pequeña tiró de la mano de su madre. «El tío, ¿va a pelear contra los monstruos?». Su madre le tapó la boca rápidamente, mientras las lágrimas le caían por las mejillas. Al llegar a la compuerta de la bodega, Lao Zhang bajó primero, con movimientos muy profesionales. Xu Qiang lo siguió. Zhao Gong estaba visiblemente de los nervios. Le temblaban las piernas. «No te separes de mí», le dije, dándole una palmada en el hombro. En cuanto cruzamos el umbral, un olor a podrido nos golpeó de lleno. Una mezcla de sangre, putrefacción y una peste indescriptible. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para contener las arcadas. 感染者聚集在航站楼那边，我们这里暂时安全。老张打手势，按计划行动。他和许强向右，往737的方向。我和赵工。Avanzamos hacia la izquierda, pegados al fuselaje. En el suelo de la plataforma de estacionamiento había manchas oscuras, sangre seca que ya había adquirido un tono rojo oscuro, como el óxido. 50 metros, 100 metros. La sala de personal de tierra estaba justo enfrente, con la puerta entreabierta. Demasiado fácil. Al contrario, aquello daba mala espina. Por el lado de Zhang se oyó un golpe metálico. Empezaron a hacer ruido y, como era de esperar, los infectados que rondaban por allí se sintieron atraídos, avanzando tambaleándose hacia el abismo. Era nuestra oportunidad. El señor Zhao y yo corrimos a toda prisa hacia la sala de descanso. En cuanto empujé la puerta, me quedé helado. ¿Había alguien dentro? No. O solía serlo. Un cadáver yacía desplomado sobre la mesa. Su uniforme de tierra estaba completamente desgarrado, y la piel expuesta mostraba un tono grisáceo. «Las llaves están en la pared», dijo el señor Zhao, con voz temblorosa. En el tablón había colgadas más de 10 de ellas. ¿Cuál? ¿Era la del camión cisterna? El señor Zhao las revisó rápido. «Esta no, esta tampoco». El cuerpo se movió. No era un infectado. Aún le quedaba un hilo de vida. Se oía una respiración muy débil. Apunté con mi linterna. Era un chaval. Tenía una mordedura en la pierna, y el sangrado ya había parado, pero la herida estaba supurando. «¿Quién eres?» De tierra. Esta mañana. A las 10 empezó todo. Algún avión de pasajeros trajo la infección. En 20 minutos se acabó todo. Tosió con fuerza, escupiendo sangre. «Las llaves no están aquí». «¿Dónde?» «En la torre de control, en la oficina del segundo piso. Está por lo menos a 500 metros, y hay que cruzar la pista principal». «Gracias», dije. «No me dejéis», nos suplicó. El señor Zhao y yo nos miramos. Llevarlo era una carga, podría matarnos a todos. Pero si lo dejamos, la conciencia. «Lo siento». El señor Zhao cogió un manojo de llaves. «Al menos es de algún coche». Nos dimos la vuelta para irnos. «Se lo ruego». El chico, Liu, luchaba por levantarse, al menos. Dadme un final rápido», señaló su propia. La infección se estaba extendiendo. Sabía muy bien en qué se convertiría. Apreté con fuerza el hacha de bombero, pero fui incapaz. «Vámonos», dijo el señor Zhao, tirando de mí. Detrás quedó el llanto desesperado de Liu. Al salir de la sala, Zhang y los suyos seguían haciendo ruido, pero las cosas pintaban mal. Los infectados se acumulaban. Ya eran más de una docena. Teníamos que retirarnos. Hice una señal con la linterna. Zhang la vio y empezó a retroceder con Xu Qiang, pero los infectados los pisaban los talones. Uno de ellos era rapidísimo y casi se echa encima de Xu Qiang. Zhang lo empujó con fuerza, pero él mismo acabó siendo derribado.
¡No! Su grito desgarró el crepúsculo. Los infectados. Lo desgarraban salvajemente. Xu Qiang intentó salvarlo, pero más. Infectados se interpusieron. ¡Corred! Grité, sin importarme ya hacer ruido. Los tres corrimos como locos. A nuestra espalda se oían los rugidos y los gritos agonizantes de Zhang, cada vez más débiles. Subimos por la escalera. El señor Zhao entró primero en la cabina, Xu Qiang segundo y yo el último. Justo al cerrar, una mano grisácea se coló dentro. Agarré el hacha y la corté. La mano amputada cayó al suelo, aún retorciéndose. La puerta se cerró. A salvo. Por ahora. La cabina quedó en un silencio de tumba. Todos nos miraban, contemplando cómo solo volvíamos tres. Hemos perdido a Lao Zhang, ¿y ahora qué? Preguntó Xiao Chen. Yo negué con la cabeza. Alguien contuvo el aliento con horror. Otros rompieron a llorar. Ya os dije que moriría gente, soltó el señor Li, con frialdad. Xu Qiang se levantó de un salto y lo agarró por el cuello de la camisa. Atrévete a decir una sola palabra más. Ya basta, les grité, interponiéndome entre ellos. ¿Tienes las llaves? Preguntó Xiao Zhou. No, están en la torre de control. De nuevo, se hizo. Un silencio de tumba. La torre estaba a 500 metros, cruzando la pista. El trágico final de Lao Zhang acababa de ocurrir ante los ojos de todos. Nadie quería volver a arriesgarse. Estamos acabados, murmuró alguien con desesperación. De repente, el señor Zhao habló. Me acabo de acordar. Todos lo miraron. La torre de control tiene un generador de emergencia. 如果恢复供电，加油系统可以远程操作，一线希望，但还是 ¿Eso significa que hay que ir allí? Sí. Volvió el silencio. La noche cayó por completo, y la cabina quedó iluminada únicamente por el tenue resplandor de las luces de emergencia. Fuera, aquellos infectados seguían rodeando el cadáver de Lao Zhang. El sonido de sus desgarros se escuchaba con una nitidez espantosa en el silencio de la noche. Esta noche descansaremos. Decidí. Mañana buscaremos una solución. Nadie se opuso. Todos estaban agotados, tanto física como mentalmente. Xiao Chen empezó a repartir el resto de la comida y el agua. Las provisiones del avión eran muy limitadas. Racionadlo bien. Como mucho durará 2 días. ¿2 días? Sí. En 2 días no conseguimos repostar y despegar. Moriremos todos. Aquí. Regresé a la cabina de mando y contemplé la pista sumida en la oscuridad. En algún punto, se recortaba la silueta de la torre de control. 500 metros. Si de día casi perdemos la vida, ¿cómo va a ser posible de noche? Pero no hay otra opción. Tenemos que ir. Capitán. Xiao Zhou me tendió un sándwich. Coma algo. Lo acepté, pero la comida no me sabía nada. ¿Qué cree que estará pasando ahí fuera? Preguntó. No lo sé. Sé. ¿Habrá ido todo el mundo al garete? No pienses demasiado en eso. Pero en el fondo sabía que tenía razón. Si solo fuera la ciudad de Haimen, ya habrían enviado ayuda. Lo más seguro era que todo el país, o incluso el planeta entero, estuviera sufriendo la misma catástrofe. Si era así, ¿estaría a salvo la isla Qingyu? ¿O sería otra trampa? No debía pensar en eso. Ahora, paso a paso. Primero debíamos sobrevivir a esta noche. Tras la ventanilla, un infectado se estampó contra el tren de aterrizaje. ¡Pum, pum, pum! Sonaba como los golpes del mismísimo mensajero de la muerte. A las 3 de la madrugada, me despertaron unos gritos en la cabina. De pasajeros. Al fondo, el señor Li y unos cuantos más estaban reunidos. Hablaban en voz muy baja, pero estaban visiblemente alterados. No podemos esperar más, no tienen ningún plan. Lao Zhang ya está muerto. Me levanté y me acerqué. ¿Pasa algo? El señor Li se dio la vuelta, con los ojos inyectados en sangre. Capitán. Chen, tenemos que hablar. ¿De qué? De la única forma real de salir de aquí. Le escucho. Él respiró hondo. Creemos que deberíamos aprovechar ahora para salir del aeropuerto e ir a la ciudad a buscar un coche. ¿Os habéis vuelto locos? Intervino Xu Qiang, que también se había despertado. Ahí fuera. Está plagado de esas cosas.
Aquí tampoco estamos seguros, dijo el señor Lee, señalando hacia el exterior. Ellos, tarde o temprano, encontrarán la forma de entrar. El avión está sellado. ¿Y qué pasa? ¿Con el agua y la comida? Como mucho duraremos 2 días. Eso es un problema real. ¿Entonces tu plan es huir? El señor Lee me miró. Los que estaban con él, si queréis venir conmigo, nos vamos juntos. A la ciudad. Y los que no quieran, que se queden en el avión a esperar la muerte. Eso no es esperar la muerte, le corregí. El señor Zhao ha dicho que en la torre tienen forma de repostar a distancia. Pero hace falta que alguien vaya a arriesgar la vida. El señor Lee soltó una risa desdeñosa. ¿Tú? ¿Vas a ir? ¿O vas a mandar a otro? No supe qué responder. Era verdad que ir a la torre de control era una muerte casi segura. Señores, el señor Lee levantó la voz, despertando a más gente. Propongo que nos dividamos ahora mismo. Los que se quieran ir, que vengan conmigo. Los que se queden, que sigan esperando. A estas horas de la noche. ¿Qué pretendes? Y Xiao Chen dio un paso al frente. Sobrevivir, respondió tajante el señor Lee. Poco a poco, todos se fueron despertando, con 2 opciones. Sobre la mesa. Creo que el señor Lee tiene razón. Un hombre de mediana edad se levantó. En vez de morir atrapados aquí, es mejor jugársela y luchar. ¿Qué? Protestó Xu Qiang. Mira cómo acabó el viejo Zhang. Eso fue porque el plan no estaba bien pensado. ¿Acaso tienes tú un plan mejor? La discusión se volvía cada vez más intensa. Ya basta. Tuve que intervenir. Es de madrugada. Ahí fuera está completamente oscuro y esos infectados son aún más peligrosos en la oscuridad. Si os vais, al menos esperad a que amanezca. Con la luz del día, ellos nos verán mejor, replicó el señor Lee. Pero al menos nosotros también veremos algo. Las 2 facciones se enfrentaban con la mirada. En ese momento, se escuchó una voz tímida. ¿No podríamos el decidirlo votando? Quien hablaba era una chica joven que parecía recién graduada. ¿Votar qué? Si abrimos la puerta o no, susurró ella. Si la mayoría está de acuerdo en que el señor Lee se vaya, la abrimos. ¿Y si la mayoría se opone? Eso sería una detención ilegal. El señor Lee la interrumpió. El ambiente se tensó al instante. No es una detención ilegal, dije yo. Esto es por la seguridad de todos. ¿La seguridad de quién? El señor Lee. Se me acercó desafiante. ¿La tuya o la de esos cobardes? El amigo del viejo Zhang, un tipo robusto del norte, dio un paso al frente. No olvides que el viejo Zhang murió por salvar a otros. Eso es porque era un estúpido. Esas palabras enfurecieron a muchos. ¿Qué has dicho? Xu Qiang apretó los puños. Solo digo la verdad, el señor Lee no cedió ni 1 milímetro. En una situación como esta, sacrificarse para salvar a otros es una soberana estupidez. La gente como tú. ¿Qué pasa con la gente como yo? Al menos. Soy sincero. No como otros, que hablan muy bien, pero en realidad tienen pánico a morir. Me miró con una provocación evidente. Señor Lee, hice un esfuerzo por mantener la calma. Si insiste en marcharse, no os lo impediré cuando amanezca. Pero por favor, no influyáis en los demás. ¿Influir? Soltó una carcajada. Sois vosotros los que nos impedís. ¿Sobrevivir? ¿Sobrevivir? Con todo respeto, señor Lee. ¿Sabe usted cuántos infectados hay ahí fuera? ¿Conoce su patrón de comportamiento? ¿Sabe cómo está la ciudad? ¿Y tú lo sabes? No, no lo sé. Pero al menos el avión nos ofrece protección temporal. ¿Temporal? El señor Lee se aferró a esa palabra. Tú mismo lo admites. Solo es temporal. Es mejor que ir a una muerte segura. ¿Quién dice que sea una muerte segura? El señor Lee se volvió hacia los demás. Señores, yo soy un hombre de negocios. No doy un paso en falso. He estado vigilando a esas cosas. Tienen un patrón de movimiento. Esquivarlos no es imposible. Que los has observado durante unas pocas horas y ya te atreves a sacar conclusiones? Al menos es mejor que quedarse de brazos cruzados. Y de nuevo empezó otra discusión. Me di cuenta de que unas 7 u 8 personas apoyaban claramente al señor Lee. Todos ellos hombres jóvenes y fuertes.
Además, había 2 mujeres. A ver, propongo que nos calmemos todos. Cuando amanezca, si el señor Lee se empeña en irse, abriré la compuerta de carga, para que podáis salir. Pero, miré a cada uno de ellos. Una vez que os vayáis, ya no podréis volver. ¿Por qué?, preguntó alguien. Porque abrir la puerta es un peligro, y no podemos estar abriendo y cerrando. El señor Lee se lo pensó. Unos instantes. De acuerdo, pero tengo condiciones. ¿Qué condiciones? Queremos un reparto de suministros. Nos llevaremos una parte del agua y la comida. Ni hablar, protestó enseguida Xiao Chen. Apenas tenemos nada. Esos son nuestros víveres. Si os marcháis, os quedáis sin ración. ¿Con qué derecho? ¿Venís a pedir? Iban a ensarzarse otra vez. Un momento, intervine, levantando la mano. Señor Lee, si de verdad vais a iros a la ciudad a buscar suministros, no os debería costar mucho encontrarlos. Lo poco que hay en este avión, para vosotros, es una gota en el océano. Se quedó pensativo. Tenía razón, pero señaló, hacia la ventana. Quiero que hagáis ruido para atraer a esas cosas. ¿Qué? Es muy sencillo, dijo con una sonrisa de suficiencia. Vosotros, desde este lado del avión, armáis jaleo para llamar su atención, y nosotros salimos por el otro lado. ¿Quieres usarnos de cebo?, estalló Xu Qiang, furioso. Es un beneficio mutuo. Se encogió de hombros el señor Lee. ¿No queríais ir a la torre de control? Os pilla de camino. 算计。 Me niego, respondí. Pues entonces nos largamos ya mismo, amenazó el señor Lee. Ahora mismo. Y se dirigió hacia la puerta trasera. ¡Espera!, le plantó cara Xiao Chen, y empezaron los empujones. Los hombres de Lee también se metieron, y aquello se volvió un caos. ¡Parad!, grité, pero no sirvió de nada. En la fila 28, la gente de Lee ya estaba arrancando los asientos para abrir la puerta. «¡Estáis locos! ¿Os habéis vuelto locos!». Los demás pasajeros retrocedieron aterrorizados y los niños rompieron a llorar. ¡Pum! Algo golpeó con fuerza el fuselaje. Y de repente, todos se callaron. ¡Pum! ¡Pum! Eran los infectados de fuera, atraídos por el alboroto del interior. A través de las ventanillas, se veía al menos 5 o 6 de ellos, embistiendo el avión. «¡Mirad lo que habéis hecho!», gritó alguien al borde del colapso, llorando a lágrima viva. El señor Lee también palideció, pero intentó disimular. «¿De qué? ¿Tenéis miedo? No pueden entrar». ¿Que no pueden entrar?, le increpé, señalando la puerta trasera. «Casi la reventáis hace un momento». Y era verdad, el pestillo de la cerradura interior ya estaba flojo. «Eso ha sido un accidente». «Un accidente». Yo me acerqué a comprobarlo. La situación era peor de lo que temía. El cierre estaba deformado. Aunque todavía aguantaba, la estructura había perdido casi toda su resistencia. «Que todo el mundo vaya a la cabina delantera», ordené. «¿Y por qué íbamos a hacerte caso?». El señor Lee seguía de cabezota. «Porque puede que la puerta trasera no aguante». Aquello hizo que a todos se les desencajara la cara. Y, en efecto, los golpes fueron a más. ¡Crack! Se oyó un leve chasquido de metal partiéndose. «¡Rápido, moveos!». Esta vez nadie se lo pensó. Todos se abalanzaron hacia adelante, empujándose unos a otros. «¡Pisoteos!», gritos. Aquello era un caos absoluto. Xiao Chen parecía ido, asimilando la catástrofe. Pero no sirvió de nada. El pánico se había apoderado por completo de la razón. ¡Crack! El ruido era cada vez más fuerte. Al volver la cabeza, vi que en la puerta trasera de la cabina se abría una rendija. Una mano pálida y grisácea se coló por ella. ¡Ah! Los gritos perforaban los tímpanos. Agarré el hacha de bomberos, corrí hacia allí y descargué un hachazo. Le corté la mano de cuajo. Brotó una sangre negra y pastosa, pero la rendija seguía ahí, y cada vez más manos intentaban colarse. «Xiao Zhou», grité a pleno pulmón. «Cierra la compuerta de aislamiento de la cabina trasera». El 747 cuenta con un sistema de mamparas herméticas. Xiao Zhou reaccionó rápido y pulsó el botón de emergencia. La compuerta cortafuegos empezó a bajar lentamente.
¡Rápido! ¡Más rápido! Cuando la puerta iba por la mitad, un infectado coló la cabeza. Tenía el rostro descompuesto, las cuencas de los ojos vacías, y enseñaba los dientes con saña. Le asesté otro hachazo, y su cráneo se partió en dos, salpicando sesos por todas partes. Un olor nauseabundo nos invadió. Por fin, la compuerta se cerró del todo. Estábamos a salvo, por ahora. Pero habíamos perdido la cabina trasera. Nuestro espacio se había reducido en un tercio. Todo es por vuestra culpa. Alguien empezó a gritarle a la cara al señor Lee. Si no os hubierais empeñado en abrir la puerta, ¿qué hacemos ahora? Esas cosas de ahí atrás van a conseguir entrar. El pánico, la rabia y la desesperación se mezclaban en el ambiente. El señor Lee también estaba aterrorizado, pero intentaba justificarse. No ha sido culpa mía. Cállate. Estallé por completo. Todos se me quedaron mirando. Señor Lee, usted y su gente se van a quedar completamente quietos ahora mismo. Como vuelvan a dar problemas, yo mismo los tiro fuera para que se los coman los infectados. Él intentó replicar, pero, al ver el hacha de bombero que goteaba sangre en mi mano, se tragó sus palabras. Zhao Gong, ¿cuánto aguantará la compuerta? El estándar de diseño es de 4 horas contra el fuego. Pero ante los impactos, es difícil saberlo. Xiao Chen vuelve a hacer un recuento de la gente y de las provisiones. Xu Qiang organiza a unos cuantos de los más fuertes para vigilar la compuerta por turnos. Entendido. Xiao Zhou sigue intentando contactar con el exterior. Recibido. Cada uno se puso a lo suyo, y el orden fue restableciéndose poco a poco. Pero yo sabía que aquel enfrentamiento ya había fracturado a nuestro grupo provisional. La confianza se había esfumado. Cuando sobrevivir se convierte en el único objetivo, el lado más oscuro del ser humano queda al descubierto. A las 5 de la madrugada, un atisbo de claridad grisácea empezó a asomar en el horizonte. La compuerta seguía resistiendo las sacudidas, pero aguantaba por el momento. De pie en la cabina de mando, contemplé la torre de control a lo lejos. Tenía que llegar allí, no por todos, sino al menos por aquellos que todavía confiaban en mí. Capitán, dijo Zhao Gong acercándose. Se me ha ocurrido un plan. Podríamos usar el ruido de la APU para atraer a los infectados hacia Trable, la cola del avión, y luego salir por la bodega de carga de la parte delantera. Como la cola ya está tomada por ellos, se concentrarán justo al otro lado de la compuerta. Saldremos por delante. Tiene sentido, pero es muy arriesgado. Lo sé, pero alguien tiene que hacerlo. Iré yo. Tú solo no puedes, dijo Xiao Zhou. Yo voy contigo. Y yo también, añadió Xu Qiang, dando un paso al frente. Miré a aquellas personas, las que todavía estaban dispuestas a creer en mí y a apoyarme. Gracias, pero no podemos ir demasiados. Con Xiao Zhou y conmigo será suficiente. Pero, capitán, es una orden. Por una vez, recurrí a mi autoridad de comandante. Xu Qiang, tú te encargas de la seguridad de este sitio. Señor Zhao, usted ya sabe cómo operarlo a distancia. Querían decir algo más, pero al final solo asintieron con la cabeza. Ha amanecido. Un nuevo día, aunque no sé si será el último. Día. Los golpes contra la puerta de aislamiento siguen resonando, como un temporizador que nos recuerda que se nos agota el tiempo. Son las 6 de la mañana. Ya es de día, y se ve claramente la plataforma de estacionamiento. La situación es peor de lo que imaginábamos. El alboroto de anoche atrajo a más infectados. A simple vista, hay por lo menos 30, y la mayoría se agrupa en la cola del avión, golpeando con furia la puerta trasera, que ya está dañada. Arranquem la APU, ordené. El rugido de la unidad potencia auxiliar comenzó a sonar. Como era de esperar, los infectados se sintieron atraídos y corrieron en masa hacia la cola del avión. La parte delantera ha quedado bastante despejada. Es ahora. Joe y yo revisamos rápido el equipo, el hacha de bombero, la palanca, las linternas, las cuerdas. El señor Zhao me entregó un mapa hecho a mano. La torre de control está distribuida así. La planta baja es el vestíbulo,
El primer piso es la sala de control, y el sótano es la sala de máquinas. El interruptor del generador está abajo. Entendido, le dije. Y entonces él bajó la voz. Si encontráis supervivientes. No terminó la frase, pero yo ya sabía lo que quería decir. ¿Salvarlos o no? Cada persona extra es un riesgo más. Actuaremos según la situación, le respondí. Justo antes de salir, Chen me metió en la mano 2 botellas 舱门缓缓打开，陈峰带着腐臭味扑面而来。我们贴着机腹快速前进，塔台在西北方向。de agua. Hay 500 metros en línea recta, pero es imposible ir directo. La pista está demasiado despejada, no hay dónde esconderse. Tenemos que dar un rodeo usando los vehículos de servicio y los carritos de equipaje de la plataforma para cubrirnos. A 50 metros, todo va bien. A los 100 metros, Joe me agarra del brazo de repente. Delante de nosotros hay un infectado deambulando. En su día fue miembro del personal de tierra. Su chaleco reflectante naranja está destrozado, dejando ver su piel en descomposición. No podemos esquivarlo, hay que acabar con él. Yo aprieto el hacha de bombero con fuerza y me acerco despacio. Nos da la espalda. Parece que está devorando algo. 3 metros. 2 metros. 1 metro. Levanto el centamá. Hacha. 腐烂的脸正对着我，嘴里还咬着一块不明的肉，来不及多想，斧子劈下正中头颅，他倒下了，抽搐几下，不动了，继续200。Nos topamos con el segundo obstáculo. Unos 5 o 6 infectados agrupados junto a un autobús de enlace. Tenemos que dar un rodeo, pero eso nos desviará otros 100 metros. A los 300 metros, ya casi estamos al borde de la pista. Para llegar a la torre, tenemos que cruzar la pista sí o sí. Mide 45 metros de ancho y no hay ninguna cobertura. Si nos ven, estamos muertos. Espera, me susurra Zhou, señalando a la derecha. Hay un avión pequeño aparcado en Gog. La zona de mantenimiento, un jet privado. Gulfstream, 650. Rodeemos por ahí. Buena idea. Nos movemos rápido hacia el jet. La puerta está abierta y parece que hay algo moviéndose dentro. Nos acercamos con cuidado. ¿Es una persona? Alguien vivo. La torre de control está justo enfrente. Es un edificio de 8 plantas, con una fachada de cristal que refleja el sol de la mañana. La entrada principal está cerrada a cal y canto. Era de esperar. Por la puerta lateral, me dije. El señor Zhao mencionó que había un pasillo para el personal. Lo encontramos. La puerta está entornada y, al empujarla, un hedor insoportable nos golpea. El vestíbulo está lleno de cadáveres esparcidos por todas partes. Algunos llevan uniforme, otros ropa de calle. Parece que llevan muertos. Un tiempo. Cuidado, me advirtió Xiao Zhou. Y tenía razón. Había que andar con pies de plomo. Esos cadáveres podrían despertar en cualquier momento. Nos pegamos a la pared y subimos las escaleras. Al fondo del vestíbulo, pasamos junto a la garita de guardia. Lo de dentro era aún más espantoso. Se notaba que había habido una pelea brutal. Sillas y mesas volcadas, pantallas de ordenador hechas añicos y salpicaduras de sangre en las paredes. No mires, me dijo Xiao Zhou, mientras me arrastraba hacia el segundo piso. La puerta de la sala de control estaba abierta. Dentro todo estaba extrañamente ordenado.
Salvo por un par de sillas caídas, todo seguía tal y como lo habían dejado al trabajar. El radar seguía girando y las pantallas encendidas, pero no había ni rastro de ninguna señal de avión. ¡En el brazo!, gritó de dolor, mientras descargaba con furia la palanca. Yo me abalancé y, de un hachazo, acabé con el infectado. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, balbuceó tapándose el brazo. La sangre brotaba entre sus dedos. Todos sabíamos lo que eso significaba, pero no era momento de pensar en eso. Sigue corriendo. Los infectados estaban cada vez más cerca. 100 metros, 50 metros. El avión estaba justo delante. «Abrid la puerta». «¡Abrid la puerta!», grité con todas mis fuerzas. La compuerta de carga se abrió. Xu Qiang y el señor Zhao estaban allí para ayudarnos. «Xiao Zhou, sube primero. Yo os cubro las espaldas». Un infectado se me echó encima. Descargué el hacha. A otro lo mandé al suelo de una patada. Por fin logré subir por la escalera de mano. En el instante en que la puerta se cerró, innumerables manos empezaron a golpear contra ella. A salvo. Por ahora. Xiao Zhou. Xiao Chen, al verle la herida, se quedó pálido. «No es nada», dijo él, sacudiendo la cabeza. Pero estaba lívido. Todos fijamos la mirada en su brazo. Todos sabíamos lo que venía ahora. Yo. Intentó decir algo Xiao Zhou. «Primero, te vendamos», le interrumpí. «Xiao Chen, trae el botiquín. Hay que desinfectar, parar la hemorragia y vendarle». Pero en el fondo, sabíamos que aquello solo servía para ganar un poco de tiempo. «¿Está en marcha el generador?», preguntó el señor Zhao. «Sí, ya funciona». «Menos mal. Empecemos». «Tiene los ojos inyectados en sangre. Atrás todo el mundo», ordené. Todos retrocedieron a toda prisa. Xiao Zhou hizo un esfuerzo sobrehumano por ponerse en pie. «Yo tengo que salir de aquí». «Espera un poco más», le sostuve. «No, no puedo controlarlo». Su voz empezó a cambiar, volviéndose ronca y cavernosa. De repente, me empujó con una fuerza en sobrehumana. «¡Lárgate!». Ya no era su voz. Sus ojos se habían vuelto completamente blanquecinos. La transformación ha empezado. Rápido. El amigo de Lao Zhang se abalancó y me ayudó a inmovilizarlo.
Xiao Zhou forcejeaba como un loco, cada vez con más fuerza. «Abrid la puerta y echadlo». «¡Fuera!», gritó el señor Li. «De eso nada», le chillé yo de vuelta. «¡Ahí fuera!». Está lleno de infectados. ¿Y qué hacemos entonces? Se está transformando. Tenía razón. La piel de Xiao Zhou ya era del todo pálida y grisácea, y sus uñas empezaban a crecer, y a volverse negras. Ya no era Xiao Zhou. «¡A la bodega de carga!», gritó el señor Zhao. «Encerradlo. En la bodega. Buena idea». Entre todos unimos fuerzas y lo arrastramos hacia allí. Se debatía mordiendo como un loco. Arañó el brazo de Xu Qiang. Maldita sea. Por fin conseguimos meterlo dentro. En cuanto se cerró la puerta, se empezó a oír cómo golpeaba con furia por dentro. «Xu Qiang, tú. Solo es un rasguño». Él examina la herida. Se nota a simple vista. Hay una abolladura enorme. Todos contienen el aliento. ¿Cómo puede tener tanta fuerza? ¿Cómo es posible que sea tan fuerte? ¡Rápido! ¡Rápido!, urge alguien. Pero la velocidad de repostaje es constante. 3,3 toneladas. ¡Pum! ¡Pum! La puerta se deforma aún más. Se va a romper. El pánico llega a su límite. Algunos empiezan a pelearse por los chalecos salvavidas, aunque estemos en tierra. No sirven de nada. Otros buscan armas desesperadamente. Cubiertos, extintores, cualquier cosa que sirva de algo. También hay quien se pone de rodillas a rezar. El señor Li y su gente se arrinconan, parece que traman algo. 3,4 toneladas. Grita el señor Zhao. ¿Es suficiente? Apenas. Vuela ahorrando combustible. Prepárate para despegar. Corro hacia la cabina, pero surge un problema. Zhou no está allí. ¿Quién va de copiloto? ¿Yo? El señor Zhao entra detrás de mí. ¿Sabes pilotar? Me sé la teoría, la práctica la iré aprendiendo sobre la marcha. No hay otra opción. Arranca motores. Espera. El señor Li entra de golpe. ¿Qué pasa con Xu Qiang? Miro hacia atrás. Él sigue, sentado en el rincón. Solo han pasado 20 minutos desde que se aisló. Nos lo llevamos, digo. ¿Te has vuelto loco? El señor Li me mira con los ojos desorbitados. Puede estar infectado, o puede que no. No lo sabemos seguro. Estás arriesgando la vida de todos. ¿Y qué quieres hacer? ¿Dejarlo aquí tirado? ¿Por qué no? Me pongo de pie mirándolo fijamente. Porque seguimos siendo humanos. Él suelta una risa burlona. ¿En serio te pones a hablar de humanidad en un momento así? Precisamente ahora es cuando hay que hacerlo. ¡Qué ingenuo! Pues bájate tú, con él. O te callas, o te bajas, tú eliges. Se pone tan furioso que se le queda la cara morada, pero al final sale de la cabina. ¡Arranca motores! Repito. El señor Zhao empieza a maniobrar. El motor izquierdo se enciende. El derecho también. Se oye ese rugido tan familiar, pero los golpes en la bodega de carga se vuelven aún más salvajes. Que todo el mundo se siente y se abroche. El cinturón. Nadie necesita que se lo repitan. De la calle de rodaje a la pista. Empujo la palanca de gases y el avión empieza a moverse. Fuera. Los infectados, atraídos por el ruido del motor, corren como locos hacia nosotros. Ellos no podrán alcanzarnos, dice el señor Zhao. Es verdad. Aceleramos cada vez más, pero
La pista de aterrizaje está plagada de infectados. Hay el doble que esta mañana. ¡Arrolla con todo! Grito. ¿Qué? No hay. Otra opción. Seguimos acelerando. 20 nudos. 30 nudos. Impactamos. Contra el primero. Todo el fuselaje tiembla. 40 nudos. 50 nudos. Choques. Continuos. Se desata una masacre de sangre y carne. ¡No mires! Le grito al señor Zhao. Está pálido como un muerto, pero sigue a los mandos. 60 nudos. 70 nudos. La puerta de la bodega se va a romper. Se oyen gritos atrás. Es verdad, la compuerta. Está destrozada y a punto de reventar. 80 nudos. ¿Tiramos de la palanca? Pregunta el señor Zhao. Todavía no. No hay suficiente velocidad. 90 nudos. 100 nudos. El tren delantero aplasta algo. Se oye un crujido seco. El testigo de alarma de los neumáticos se enciende. Presión anómala adelante, pero no podemos parar. 110 nudos. 120 nudos. ¡Tira! El señor Zhao y yo tiramos. De la palanca a la vez. El avión se eleva con dificultad. Justo al despegar, la bodega. La puerta se rompió por completo. A Xiao Chou se le cayó ese objeto, y desde los 50 metros de altura cayó. El tren de aterrizaje no sube. Zhao revisó el sistema hidráulico dañado. Las luces de advertencia no paraban de encenderse por todos lados. Baja presión hidráulica, fuga de combustible y alta temperatura en el motor izquierdo. Este avión ya está completamente destrozado, pero sigue volando, llevándonos lejos de este auténtico infierno. Altitud: 500 pies, 1000 pies, 1500 pies. La ciudad que queda abajo se muestra por completo. Hay fuego por todas partes, columnas de humo negro y, en las calles, un sinfín de puntos negros amontonados. Son infectados. Toda la ciudad ha caído. ¿Dónde está la isla Qingyu? Zhao revisa la navegación. Rumbo 120. Distancia: 115 millas náuticas. ¿Tenemos bastante? Él hace un cálculo rápido. Justo lo necesario, pero sin margen. Lo que significa que no hay una segunda oportunidad. Debemos lograrlo a la primera. ¿Cómo está Xu Qiang? Le pregunté a Xiao Chen. Fue corriendo a comprobarlo, y al volver, su rostro reflejaba una mezcla de emociones. Él está bien, pero... ¿Pero qué? ¿Me ha pedido que te diga? No. Gracias. Me alegro de que esté bien. Escucha, bajó la voz, el señor Li. Y los suyos están tramando algo. No tiene nada de buena pinta. Yo fruncí el ceño. ¿Qué demonios puede intentar a estas alturas? No los pierdas de vista. Entendido. Altitud: 3000 pies. Nos estabilizamos un poco, pero las luces de advertencia seguían parpadeando y la presión hidráulica continuaba bajando. ¿Podremos aguantar hasta la isla Qingyu? Teóricamente, sí, dijo Zhao, poco convencido. De repente, el fuselaje vibró violentamente. ¿Qué pasa? El motor izquierdo se ha apagado. Maldita sea, seguro que es por el daño del impacto. Apaga él. Motor izquierdo. Ajusta el compensador y vuela con un solo motor. La velocidad empezó a caer, y el consumo de combustible aumentó. Volvimos a calcular. El rostro de Zhao palideció. El combustible. No llega. ¿Cuánto nos falta? 10 millas. 10 millas náuticas. En medio del mar, son la diferencia entre la vida y la muerte. Hay que aligerar peso, ordené. De inmediato. ¿Cómo lo hacemos? Tiren todo lo que no sea estrictamente necesario. Salí corriendo de la cabina de mando. Escuchadme todos. Tirad todo el equipaje. Tiradlo todo. ¿Qué? ¿Tenemos que aligerar peso o no llegaremos? A la isla Qingyu. Tras dudar unos segundos, la gente se puso en marcha. Maletas, mochilas e incluso la ropa de sobra se arrojaron por la abertura de la bodega de carga trasera. No es suficiente, calculó Zhao. Los asientos, desmontadlos. Varios hombres empezaron a arrancar las filas traseras, y uno a uno, los asientos fueron arrojados al vacío. Por poco tiramos también el carrito de comida. Pesaba muchísimo. Tras deshacernos de él, Zhao por fin asintió.
Ya está. Es justo lo necesario. La isla Qingyu estaba cada vez más cerca. Una pequeña isla, en medio del mar azul, que transmitía una inmensa calma. ¿De verdad? ¿Estaríamos a salvo allí? Alguien lo preguntó. Nadie respondió, porque nadie lo sabía. Quizás fuera otra trampa, pero al menos era una esperanza. La altitud caía demasiado rápido. La voz de Zhao temblaba. Con un solo motor. No podemos mantener la altura. Estamos cayendo de forma lenta, pero constante. ¿Cuánto falta? 60 millas. A esta velocidad de descenso, nos estrellaremos en el mar a 20 millas de la isla. Hay que reiniciar el motor izquierdo, pero está averiado. Pruébalo. Iniciando el proceso de reinicio. El motor gira. Tose un par de veces. Y se detiene de nuevo. Inténtalo otra vez. Sigue sin funcionar. Déjame ver. Se oyó la voz de Xu Qiang. ¿Estás bien? Él estaba de pie, en la puerta de la cabina, con la cara pálida, pero la mirada firme. Por ahora, estoy bien, añadió él, mirándose el brazo. El arañazo ya había hecho costra. 2小时过去了，我还是我。 Menos mal. El problema del motor podría ser de los conductos de combustible, dijo el señor Zhao, provocado por el impacto. ¿Se puede arreglar? En pleno vuelo es imposible. La altitud es de 2000 pies y seguimos bajando. Espera, dijo Xu Qiang de repente. ¿Y si no son los conductos, sino la calidad del combustible? ¿A qué te refieres? El combustible que acabamos de echar podría tener impurezas. Tiene. El aeropuerto lleva días paralizado. La calidad del combustible de los camiones cisterna no está garantizada. Intenta cambiar al depósito de reserva. El 747 tiene varios depósitos. Cambia al número 2 y reinicia. El motor tose, vibra, ha arrancado. El motor izquierdo vuelve a funcionar. Aunque no suena del todo bien, está en marcha. ¡De lujo! La altitud se ha estabilizado en 1800 pies. Pero hay otro problema, dijo el señor Zhao, señalando los indicadores. El tren de aterrizaje no baja. El sistema hidráulico ha fallado por completo. Tendremos que bajarlo a mano. ¿Dónde está la bomba manual? Encontramos la bomba manual de emergencia. Xu Qiang se ofreció de inmediato. Yo me encargo. Hay que bombear 700 veces para que baje el tren de aterrizaje. Es un trabajo agotador. Empezó a bombear. 1, 2, 3 veces. Alguien gritó. A través del parabrisas, la isla de Qingyu aparece en la línea del horizonte, como un pequeño punto verde. Contacta con la torre. Agarré. El comunicador. Torre de Qingyu. Aquí el HC-327. Solicitamos permiso para aterrizar. Silencio. Torre de Qingyu recibe, por favor. Responda. Sigue el silencio. 难道这里也 HC-327？这里是青鱼塔台声音。 La voz de una persona viva. Estallaron los vítores en la cabina. Recibida. Vuestra señal. La pista está despejada. Dirección del viento 0,90 grados. Velocidad de 5 nudos. Recibido. Preparando aproximación. HC-327. Operamos con un solo motor, fallo hidráulico y avería en el tren de aterrizaje. Por favor, preparen los equipos de emergencia. Entendido. Los camiones de bomberos ya están listos. Tienen. Camiones de bomberos. Tienen organización. Están preparados. De verdad. Este es un lugar seguro. 400. La altitud es demasiado alta, dijo el señor Zhao. Es verdad. Nuestro ángulo de descenso no es correcto. Tendremos que dar una vuelta, pero esto consumirá combustible. El indicador ya está bajo mínimos. No hay opción. Giro a la izquierda. El avión tiembla. La estructura dañada está protestando. 500. La luz roja de advertencia de combustible parpadea. ¿Cuánto queda? Menos de 106 kilogramos. Apenas para un minuto. 600. Completamos el giro y nos alineamos con la pista. 700. ¡Clac! El tren de aterrizaje ha bajado, pero solo hay 2 luces verdes. El tren principal derecho no está bloqueado. Maldita sea. No hay tiempo. Aterrizamos ya. Aterrizaremos solo de un lado. No hay elección. Altitud, 200 pies.
110 pies, 50 pies. Todos, prepárense para el impacto. Altitud, 30 pies, 20 pies, 10 pies. El tren principal izquierdo toca tierra, el fuselaje se inclina violentamente, y el ala derecha roza el suelo. Saltan chispas por todas partes. Frenos, reversas. Pero solo el motor derecho tiene empuje inverso. El avión empieza a girar como una peonza. Todo el mundo está gritando. Se oye el reventón de los neumáticos, el chirrido del metal contra el suelo. Por fin se detiene. Un silencio absoluto. Y luego, vítores, llantos, rezos. Hemos sobrevivido. Todo el mundo empieza a evacuar de forma ordenada. Los toboganes de emergencia se despliegan. La gente va bajando de uno en uno, y en el suelo, personas con trajes de protección nos reciben. Bienvenidos a la isla Qingyu. Se oye una voz desde el interior de un traje protector. Estáis a salvo. ¿A salvo? ¿De verdad? Soy el último en salir del avión. Miro atrás, contemplando el fuselaje de este 747 destrozado, lleno de abolladuras por los impactos, manchas de sangre, la puerta trasera rota, el desgaste, de las alas y los neumáticos reventados. Nos ha sacado del infierno. Gracias, murmuró. Nos llevan a una zona de cuarentena improvisada. Es el protocolo estándar. Un miembro del personal nos explica. 24 horas en observación para confirmar que no estamos infectados. En la tienda, hay camas, agua y comida. Es algo muy sencillo. Pero para nosotros, es el paraíso. ¿Cuántos supervivientes hay aquí? Preguntó. En la isla, hay unos 3.000 lugareños y más de 2.000 evacuados. La responsable es una mujer de mediana edad, de apellido Lin. ¿Y el resto del mundo? Preguntó. Se queda en silencio un momento. No pinta bien. Hemos perdido el contacto con la mayoría de las ciudades. Era de esperar, pero aún así, se me encoge el corazón. ¿Cómo habéis conseguido resistir? Suerte, me dice. La ubicación es muy remota. Los infectados no pueden llegar. Enseguida, bloqueamos todos los accesos. ¿Andáis bien de suministros? Podemos aguantar 3 meses. Esperemos que para entonces. No termina la frase. Esperemos que para entonces llegue ayuda. O que los infectados hayan muerto todos. Por la noche, el señor Lee viene a buscarme. Capitán Chen, quería hablar con usted. Quería pedirle disculpas. Antes del accidente. En el avión, fui demasiado impulsivo, dice con la cabeza gacha. Casi hago que nos maten a todos. Eso ya ha pasado. Gracias. Me tiende la mano. Gracias por sacarnos. De allí, le doy la mano. Quizá las catástrofes de verdad cambien a las personas. Al día siguiente, termina el periodo de observación y nos trasladan a la zona residencial temporal de la isla. Un complejo turístico abandonado que ahora se ha convertido en un campo de refugiados. Las condiciones son muy básicas, pero hay un techo y una cama. Es mucho mejor que estar metidos en el avión. Mientras nos asignan las habitaciones, Xu Qiang viene a hablar conmigo. Capitán, quería comentarle una cosa. Dime, quiero unirme a la Fuerza de Defensa de la isla. ¿Pero ya te has curado de la herida? Él me muestra el brazo. Ya solo le queda una cicatriz muy leve, lo que demuestra que el arañazo no era contagioso. Entonces adelante. Titubea un momento. Xiao Chen también quiere. Xiao Chen dice que ya no quiere seguir escondiéndose detrás de los demás. Yo lo entiendo. Después de pasar por todo esto, todo el mundo está cambiando. Déjale. La vida en la isla es muy rutinaria. Nos levantamos a las 6 de la mañana. Para el reparto de tareas. Unos cultivan hortalizas, otros pescan, otros reparan. De las reparaciones. Todo el mundo tiene algo que hacer, trabajando a cambio de comida, de forma justa. El señor Zhao se ha convertido en el pilar del equipo técnico. En la isla, los generadores y los purificadores de agua necesitan mantenimiento. El señor Lee también ha cambiado. Muchísimo. Ha organizado el grupo de distribución de suministros, y es increíblemente justo. Incluso cede voluntariamente su propia ración a los ancianos y a los niños. Esta catástrofe me ha hecho comprender qué es lo realmente importante. Una semana después,
Lin vino a buscarme. Capitán Chen, hay algo en lo que necesito su ayuda. ¿De qué se trata?, pregunté. Hemos interceptado una señal de socorro. Encendió la radio. Una voz entrecortada empezó a sonar. Aquí, sobrevivientes de Yunchuan. Solicitamos. ¿Yunchuan? ¿Mi ciudad natal? ¿Dónde están? En el edificio de la radiotelevisión, en el centro de la ciudad. Somos al menos 200 personas. ¿200 personas? Pero la expresión de Lin era sombría. La situación en Yunchuan es pésima. Toda la zona urbana está infectada. ¿Cómo de grave? Tirando por lo bajo, calculamos que hay más de 100.000. ¿100.000 infectados? No tenemos capacidad para un rescate, sentenció él. Entonces, ¿por qué me lo dices? ¿Por qué? Dudó por un momento. En la señal mencionaron tu nombre. ¿Qué? Él. Reprodujo la grabación. Capitán Chen Yuanshan, si recibe esto. Su familia, mi esposa y mi hija, están vivas. Tengo que ir. No, se negó Lin rotundamente. Es demasiado peligroso. Es mi familia. Lo entiendo, pero no hay peros. Ir, tú, solo. Es un suicidio. Me da igual, tengo que ir. Yo voy contigo, dijo Jiang Qi. Y yo, añadió Xu Qiang. Y conmigo también, Chen. Cuenta conmigo, intervino el señor Zhao. Uno tras otro, más personas dieron un paso al frente, incluso el señor Li. ¿Estáis locos? Lin no podía creérselo. No es locura, respondió el señor Li. Es gratitud. El capitán nos salvó la vida. Ahora nos toca a nosotros. Yo miré a aquella gente. Personas que hace apenas unos días se echaban las culpas mutuamente, ahora estaban dispuestas a arriesgarse por mí. Gracias, pero no puedo aceptarlo. Déjate de tonterías, me interrumpió Xu Qiang. ¿Cuándo salimos? Lin nos miró y soltó un suspiro. Os daré un helicóptero. Solo uno. El único que hay en la isla. El M-171. Tiene capacidad para 20 personas y el combustible solo da para el viaje de ida y vuelta. De una sola vez. Una sola oportunidad. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Aprovechando el momento en que los infectados están menos activos. Esa noche me puse a estudiar. El mapa. El edificio de la radiotelevisión está en pleno centro, rodeado de rascacielos. El helicóptero puede aterrizar en la azotea, pero desde allí hasta el interior del edificio no sabemos cuántos infectados habrá en medio. El plan es el siguiente, les dije a los voluntarios. Al final, 15 personas se ofrecieron a ir. El helicóptero se mantendrá en vuelo estacionario sobre la azotea mientras enviamos primero a un equipo de reconocimiento abajo para confirmar que sea seguro antes de evacuar a la gente. Si no es seguro, nos retiramos de inmediato. Nadie puso objeciones, todos conocían el riesgo. Despegamos a las 4 de la madrugada. Aún estaba completamente oscuro. El rugido de los motores del helicóptero resonaba con fuerza en el silencio de la costa. El tiempo de vuelo sería de 45 minutos. A medida que nos acercábamos al continente, el panorama se volvía cada vez más aterrador. La ciudad estaba en llamas, llena de incendios por todas partes. ¿Qué es eso?, preguntó alguien, señalando hacia el suelo. Una enorme masa negra y densa se movía lentamente. Se mueven. Es una horda de infectados, decenas de miles, como un hormiguero. No miréis, dije, pero nadie podía apartar los ojos. Esto es el aspecto del fin del mundo. Ante nosotros apareció el centro de Yunchuan, la que una vez fue una próspera ciudad, ahora reducida a escombros. El edificio de la radio sigue en pie. Es un edificio de 30 plantas, y la luz de señalización del tejado todavía parpadea. Hay supervivientes. Nos preparamos para aterrizar. La azotea está despejada, demasiado fácil. Eso me inquieta. El equipo de reconocimiento baja a investigar. Son 3 personas lideradas por Xu Qiang. Desaparecen por el hueco de la escalera. Esperamos 5 minutos. 10. De repente, el walkie-talkie suena. Zona segura. Los supervivientes están en la planta 25. ¿Cuántos son? 237 personas. Muchas más de lo esperado.
¿Pueden subir? La escalera está bloqueada. ¿Cuánto tardaréis en despejarla? 20 minutos. El helicóptero se mantiene en vuelo estacionario, consumiendo combustible. 15 minutos después, aparece el primer grupo de supervivientes. Ancianos, niños, mujeres. Y entonces, las veo. Mi esposa y mi hija. Están delgadas, demacradas, pero vivas. Papá. Mi hija se echa a llorar. En mis brazos. Mi mujer llora y yo también. Rápido. Subid al helicóptero. La gente va subiendo en grupos. 50 personas, 100, 150. Llevamos demasiado peso, advierte el piloto. Espera un poco más. 200 personas. No cabe nadie más. Nos vamos a estrellar. Pero aún quedan más de 30 personas. Marchaos vosotros primero, dice Xu Qiang. Nosotros nos quedamos. No, ni hablar. No hay opción, me empuja dentro de la cabina. Volved a por nosotros en el próximo viaje. Xu Qiang, vámonos ya. Los infectados están subiendo. Por el hueco de la escalera. Se oyen rugidos feroces. Nos han descubierto. Despega, rápido. El helicóptero. Empieza a elevarse. Miro hacia la azotea. Xu Qiang y los suyos intentan organizar la defensa, usando puertas, mesas, sillas y cualquier cosa que sirva para bloquear el acceso de la escalera. Los infectados irrumpen con fuerza. Xu Qiang blande una barra de hierro. Con fuerza. El joven Chen está a su lado, junto a los demás. Están luchando. Para ganarnos algo de tiempo. El helicóptero vuela cada vez más alto. Las siluetas en la azotea se van volviendo diminutas. En mi último vistazo, Xu Qiang seguía. En pie. De camino a la isla Qingyu, la cabina va abarrotada, con 237 personas, apiñadas en un espacio diseñado para apenas 20. Algunos viajan de pie, otros están sentados en el suelo. Los niños se sientan en el regazo de los adultos. El aire escasea y algunos empiezan a vomitar. ¿Cuánto falta?, pregunto. El piloto, empapado en sudor, responde. 20 minutos. Los motores protestan por la tremenda sobrecarga. La temperatura sigue subiendo. Aguanta. Le susurro al aparato, como si hablara con un viejo amigo. Mi esposa se apoya en mi hombro y mi hija me rodea la cintura con los brazos. Están tan flacas. ¿Cómo habéis sobrevivido todo este tiempo? En el sótano de la emisora de radio quedaban algunas provisiones. Responde mi mujer, con un hilo de voz. Pero cada vez quedaba menos. Si no hubierais venido. No llega a terminar. Xu Qiang. Y los otros estarán bien, ¿verdad? Dice de pronto mi hija. Le acaricio la cabeza. Claro que sí, cariño. Pero en el fondo sabemos la verdad. Más de 30 infectados asaltando la azotea contra 6 personas que defienden. No existen los milagros. ¡Alerta! La voz del piloto se quiebra. Está saliendo humo del motor número 6. Apagando el motor 6. Volamos con un solo motor. La altitud está cayendo. Tirad el lastre, pero no queda casi nada que podamos tirar. Todo el mundo, no os mováis. Mantened el equilibrio. Si el centro de gravedad se desplaza, el avión se descontrolará. 10 minutos. Los 10 minutos más largos de la historia. Por fin se ve la isla. Preparando aterrizaje de emergencia. No hay tiempo para aproximaciones, directos a la pista. Todo el mundo, protegeos la cabeza. Un impacto brutal. El tren de aterrizaje no aguanta y se quiebra por completo. El fuselaje roza el suelo. Chispas, humo y un chirrido metálico ensordecedor. Deslizamos 200 metros antes de detenernos. Pero estamos vivos. Todos estamos vivos. La escotilla se abre y la gente sale atropelladamente, a trompicones. Los médicos se lanzan hacia nosotros con camillas, botellas de oxígeno y botiquines de primeros auxilios. Yo soy el último en salir, me tiemblan las piernas y no me sostengo. Sin poder sostenerme, me desplomo en el suelo. Miro a Xu Qiang y a los demás. Sé que tienen lágrimas en los ojos. Son unos héroes. Pero la palabra héroe es demasiado pesada. Por la noche, la hoguera no es para celebrar, sino para recordar. A los que no pudieron llegar aquí, al viejo Zhang, a Xiao Zhou, a Xu Qiang, a Xiao Cheng y a incontables personas sin nombre. El señor Li, copa en mano,
Se acerca para brindar por ellos. Brindamos. Es un alcohol muy fuerte, que nos quema la garganta. Capitán, ¿cree que todo esto terminará algún día? Yo. Miro el cielo lleno de estrellas. Bajo este firmamento, sin contaminación lumínica, la Vía Láctea se ve con total claridad. ¿Terminará? ¿Cuándo? No lo sé. Tal vez mañana, tal vez el año que viene, o tal vez nunca. Yo no, le respondí. En realidad, no importa, dice de repente. Lo importante es que seguimos vivos. Y es verdad, estar vivo ya es una victoria. Mi hija viene corriendo hacia mí. Papá, cuéntanos una historia de aviones. Un grupo de niños se nos une, y sus ojos, bajo la trante, luz de la hoguera, brillan con fuerza. Están llenos de curiosidad, sin miedo alguno. Quizá eso sea la esperanza. Esta nueva generación que crece entre las ruinas será la que reconstruya el mundo. Está bien, les digo, érase una vez, un avión. 3 meses después, la vida en la isla Qingyun ya tiene su propia rutina. Me he convertido en el único piloto de la isla. Por si hiciera falta. Aquel helicóptero está totalmente destrozado. No hay repuestos para arreglarlo. El 747 de la isla no es más que chatarra, pero seguimos construyendo. Usando piezas del avión, Zhao y su equipo han construido generadores eólicos y han usado los asientos de la cabina para hacer las estructuras de los invernaderos. Lo aprovechamos todo. Cada desecho encuentra un nuevo uso. Mi esposa ayuda en el puesto médico. No hay muchos doctores en la isla, así que cualquiera con conocimientos médicos es de gran valor. Mi hija va a clase en la escuela provisional. Sí, levantamos una escuela. No podíamos permitir que los niños se quedaran sin educación. Las clases de historia son fascinantes. Mi hija me cuenta que el profesor les habla del mundo antes de la pandemia. Antes de la pandemia, se ha convertido en un punto de referencia temporal, como el antes y el después de Cristo. El señor Lee ahora forma parte del comité de la isla y se encarga de la distribución de suministros y del contacto con el exterior. Todo ha cambiado de verdad. 露出真实的内心。收到新信号了，他找到我。无线电里断断续续的声音，各地的幸存者都。Ayer contactamos con una base en Haizhou y nos dijeron que tienen a más de 2000 personas. ¿Que cómo están? Pues, más o menos como nosotros. Somos autosuficientes. Dicen que están esperando el momento. ¿Esperando qué momento? Nadie lo sabe con certeza. Quizá que mueran los infectados, quizá que aparezca una vacuna, o tal vez solo esperan. Hay un problema. Lin dijo en la reunión que ahora mismo en la isla hay más de 5000 personas y los suministros se agotan rápido. Al ritmo actual, solo aguantaremos hasta el invierno. Tenemos que buscar nuevas opciones y ahorrar. Hay peces en el mar, sugirió alguien. Pero los barcos pesqueros necesitan combustible. Pues construyamos veleros. ¿Quién sabe hacerlos? Entre debates y discusiones, al fin llegamos a un acuerdo. Empezaríamos a construir barcos. ¿Pero con qué? Con el revestimiento de aleación de aluminio de los aviones. ¿Y eso va a flotar? Dudaron algunos. Solo lo sabremos si lo intentamos. El señor Zhao lideró el diseño y, un mes después, botamos el primer barco-avión. Era horrible, pero flotaba. Que pudiera flotar era suficiente. Poco a poco, formamos una pequeña flota. Para pescar, para el transporte, para patrullar. La isla Qingyun se convirtió en una fortaleza marina. Una mañana, el centinela avisó de que se acercaba un barco. Todo el mundo se puso tenso. ¿Eran supervivientes? ¿O quizás? Era una embarcación pesquera destartalada. A bordo, alguien ondeaba una bandera blanca. Somos supervivientes, pedimos refugio. Había más de 20 personas a bordo, demacradas y vestidas con harapos. ¿De dónde venís? De Fuzhou. Vinimos todo el camino, hacia el norte, buscando durante 2 meses. La distancia en línea recta por mar, desde Fuzhou hasta aquí, es de 500 kilómetros. Increíblemente, con solo ese barco viejo, tardaron 2 meses. ¿Quedan más supervivientes en el camino? Sí.
En muchas islas de la costa queda gente. Todos resisten como pueden. Buenas noticias. La humanidad no se ha extinguido. La chispa de la civilización sigue viva. Los acogimos. Cada superviviente es un tesoro valioso. En otoño, llegó una noticia aún mayor. La capital sigue en pie. Una voz nítida sonó en la radio. La capital continúa funcionando. Aunque su territorio se ha reducido al quinto anillo, el orden se mantiene. Están desarrollando una vacuna. ¿Cuánto tardarán? No se sabe. Quizás 1 año, o tal vez más. Pero esto es esperanza. Una esperanza real. Llegó el invierno y el mar empezó a congelarse. Era nuestro primer invierno del fin del mundo. Los recursos escaseaban de verdad y las raciones diarias se redujeron al mínimo. Pero nadie se quejó. Todos estábamos superando juntos la crisis. El señor Lee incluso donó toda su ración. Estoy gordo, puedo aguantar, dijo sonriendo. Y de verdad había adelgazado. El hombre que antes era tan barrigudo, ahora se veía fuerte y esbelto. Papá, tengo hambre. Mi hija nunca se quejaba. Era la primera vez. Yo le di mi propia cena. ¿Tú no comes? Papá no tiene hambre. Ella me miró. De repente empujó la comida hacia mí. La compartimos para comer. Con solo 8 años, ya había aprendido a compartir. Las desgracias hacen que los niños maduren antes de tiempo, no sé si para bien o para mal. En la época más fría, estábamos a 20 grados bajo cero. Sin suficiente combustible, nos apiñábamos buscando calor mutuo. Personas que antes eran completas desconocidas, ahora dependen unas de otras para sobrevivir. Si alguien cae enfermo, con la escasez de medicamentos, solo queda resistir con las defensas del propio cuerpo. Algunos ancianos no lo han logrado. Solo les queda una despedida sencilla. Sin ataúdes, usamos planchas de la bodega de carga de los aviones para el entierro marino, dejando que el océano se los lleve. El año que viene todo irá mejor, se dice en el funeral. ¿De verdad será así? 没人知道，但必须相信，否则怎么活下去？春天终于来了，冰雪消融，第一批蔬菜发芽了，温室大棚。Unos brotes verdes. ¡Qué fuerza de vida tan increíble! Papá, mira rápido. Mi hija me tira de la manga. El tomate que plantó en la maceta ha florecido. Unas florecillas amarillas que, en mitad de las ruinas del fin del mundo, siguen abriéndose. ¿Dará frutos? Claro que sí. Le respondo mientras le acaricio la cabeza. Nuevas noticias no paran de llegar. Las bases de supervivientes de todo el mundo se están expandiendo. En algunos lugares, incluso han empezado a limpiar las ciudades. La cifra de infectados está disminuyendo. Ellos también se mueren de hambre. Sin comida, no aguantarán mucho más. Quizás dentro de 1 año podamos volver. De pronto, alguien entra corriendo. Podemos regresar. Regresar a lo que era nuestra casa. ¿Pero de verdad seguirá siendo un hogar? Recibimos una señal de emergencia. En la radio. El operador entra corriendo. Por la zona de Yunchuan hay supervivientes. ¿Yunchuan? ¿Otra vez Yunchuan? ¿Dónde cae eso? En la zona industrial de las afueras. Dicen que están atrapados en una fábrica. Son más de 50 personas. ¿Cómo demonios han aguantado hasta ahora? La fábrica tenía reservas de alimentos. Pero están a punto de acabarse. Tenemos que rescatarlos. ¿But cómo? No tenemos aviones. Hagamos una balsa, propone alguien. Demasiado lento. Para cuando lleguemos. Ya se habrán. Silencio total. Tengo una idea, dice de repente el señor Zhao. Todos se le quedan mirando. Un globo aerostático. ¿Y cómo lo hacemos? Usando tela de paracaídas. Para la vela y el quemador de un avión. En teoría, es viable. Es una auténtica locura, pero no tenemos otra opción. 3 días y 3 noches sin pegar ojo, sin parar ni un segundo. El globo está listo. Es muy sencillo, pero vuela. Iré yo, me ofrezco voluntario. Es demasiado peligroso. Me frena mi esposa. Alguien tiene que ir. Pues entonces yo también voy. No, tú. Tienes que cuidar de nuestra hija. Al final, partí junto a otros 2 voluntarios. El globo empieza a subir despacio. Abajo, toda la gente de la isla nos despide con la mano. El viento sopla a favor, hacia el continente. 2 horas después, avistamos tierra.
Las ruinas de la ciudad impresionan aún más desde el aire. La que fue una gran civilización ahora es solo escombro. La zona industrial está al oeste. Encontramos la fábrica. Arriba, en la azotea, hay gente, agitando banderas. Están vivos. Siguen vivos. El aterrizaje va a ser complicado. Un globo no es como un helicóptero. No se puede controlar con precisión. Al final, caemos en un descampado al lado de las naves. Al instante, los infectados empiezan a rodearnos. ¡Rápido! Los supervivientes corren hacia el globo. Ancianos, niños, mujeres, y entre ellos, varias caras conocidas. Es Xu Qiang. Está vivo. ¿Cómo lo has logrado? Es una larga historia. Aquel día, nos metimos en el hueco del ascensor y luego logramos escapar hasta aquí. El joven Chen también está con ellos, agotado, pero con la misma mirada firme de siempre. Subid rápido. Van subiendo uno a la cesta. Pesamos demasiado. Hay un exceso de peso brutal y el globo no sube. Alguien tiene que quedarse. Yo me quedo. Xu Qiang no lo dudó. No, me quedo yo. Yo me quedo. Marchaos vosotros primero. Capitán, esto es una orden. Salté de la barquilla de inmediato, y el globo empezó a subir. ¡Volveremos a por ti!, gritó Xu Qiang con fuerza. Yo, le dije adiós con la mano, viendo cómo el globo subía más y más, perdiéndose en la distancia. Los infectados se me echaron encima. Agarré una barra de hierro. Si este era el final, al menos moriría de pie. El primer infectado se acercó, esquivé el golpe y le partí la cabeza con la barra. Luego vino el segundo, el tercero. Eran demasiados. El cerco se iba estrechando. Justo en ese instante, sonaron disparos, una ráfaga continua. Los infectados caían uno tras otro. De repente, una patrulla de hombres con uniforme de camuflaje apareció corriendo. El ejército. Era el ejército. ¿Estás bien?, me preguntó el oficial al mando. Estoy bien. ¿Quiénes sois vosotros? Somos el equipo de rescate de la región militar de Huadong. Estamos limpiando esta zona. El ejército sigue en pie. El país sigue existiendo. ¿Y cómo está la situación en el resto de sitios? Se está recuperando poco a poco. El número de infectados ha disminuido de forma drástica. Esperamos que para finales de año hayamos terminado de limpiar las principales ciudades. A finales de año. Aún quedan 6 meses. ¿Y cómo está la situación en la isla de Qingyu? Yo les di un informe detallado. Buen trabajo, dijo el oficial. Seguid en contacto con nosotros. Os enviaremos suministros periódicamente. ¿De verdad todo esto estaba a punto de acabar? Miró hacia la ciudad en la distancia, donde el humo se iba disipando, dejando ver su silueta en ruinas. ¿Acabar? No, esto es solo el principio. La reconstrucción requerirá el esfuerzo de varias generaciones. Pero se giró hacia mí. Lo más difícil ya ha quedado atrás. El ejército me llevó de vuelta a la isla de Qingyu en un barco, y durante todo el viaje vi que había muchos motivos para la esperanza. Puertos ya despejados, muelles que volvían a funcionar, e incluso zonas donde se empezaba a reparar la red eléctrica. La civilización renacía sobre las cenizas. Al regresar a la isla, mi hija se me echó en brazos llorando. «Papá, has vuelto». He vuelto, cariño. Mi esposa también lloraba, pero eran lágrimas de pura felicidad. Esa noche, organizamos una gran hoguera en la isla. Esta vez, sí que era una auténtica celebración. Rodeamos a Xu Qiang y a Xiao Chen, mientras contaban cómo habían logrado escapar. El señor Li, que estaba bastante borracho, agarraba a todo el mundo diciéndoles: «¡Hemos sobrevivido! ¡Hemos sobrevivido, joder!». Lin tomó la palabra para anunciar una decisión crucial. A partir de mañana, empezaremos a preparar el regreso al continente. No todos, claro, sino los voluntarios que quieran ayudar en la reconstrucción. «¡Yo me apunto!», gritó Xu Qiang, siendo el primero en dar un paso al frente. «Y yo», añadió Xiao Chen, «contad conmigo». El señor Zhao, y, poco a poco, casi la mitad de los presentes se apuntaron, incluido yo. «¿Tú también vas a ir?», me preguntó mi esposa. «Soy piloto. Si van a reconstruir el aeropuerto, me necesitarán».
Ella lo entendió perfectamente. Entonces iremos juntos. Pero es demasiado peligroso. La familia debe estar unida. Mi hija se abrazó a Miss. Donde vaya papá, voy yo. Al día siguiente, el primer grupo de barcos rumbo al continente zarpó. 100 personas, equipadas con herramientas, semillas y mucha esperanza. Nos quedamos en la proa, contemplando cómo se alejaba la isla de Qingyu, el hogar que nos había protegido de todo aquello. ¿Crees que volveremos?, preguntó alguien. Sí, respondí. Este lugar siempre será nuestro segundo hogar. Pusimos rumbo al continente, mientras un nuevo amanecer despuntaba. El mar se tiñe de dorado. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Yo recuerdo las palabras de mi instructor, la primera vez que piloté un avión. El deber de un piloto es llevar a los pasajeros a salvo a Carió, su destino, sino al mañana. A ese mañana lleno de esperanza. Mi hija me agarra de la mano. Papá, ¿volverá a ver aviones algún día? Sí, cariño. ¿Y tú? ¿Volverás a pilotar? Sí. ¿Me llevarás? Ah, ¿contigo a volar? Claro que sí. Un día, volveremos a volar. Y volaremos libres, bajo un cielo sin sombras.